Y con el amor inagotable de Dios en mente, podemos estar seguros y convencidos que es suficiente para todo lo que nosotros necesitamos. Padre, acudimos a ti sabiendo que indignamente estamos presentes de ti, pero confiados en tu misericordia, podemos acudir confiados a tu trono de gracia para implorarte que hoy, a pesar de nuestra falta de mérito, de mi falta de mérito, pueda yo exhibir tu palabra, tu mensaje, y que cada uno de mis hermanos aquí presentes puedan recibir de ese mensaje el mismo sentido con que tú inspiraste a Juan en tu evangelio. Permite que esa palabra nos llegue al fondo de nuestras mentes y corazones para que cumpla el propósito por el cual tú nos enviaste a nosotros. Continuando el evangelio de Juan, vamos a exponer Juan 6, 16 al 2. Les ruego que no se distraigan, no tomen nota, quédense solamente en ese versículo. Para los que les interesen los otros versículos que se citan, va a haber una diapositiva donde están todos los versos que se usan durante la prédica, y eso va a estar en las redes sociales. Hoy denominamos este mensaje "Sálvate de las tormentas". Juan 6, 16 al 2. Al atardecer sus discípulos descendieron al mar y subiendo en una barca se dirigían al otro lado del mar, hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a ellos, y el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, vieron a Jesús caminando sobre el mar, y acercándose a la barca, se asustaron. Pero él les dijo: soy yo, no temáis. Entonces ellos querían recibirle en la barca, e inmediatamente la barca llegó a la tierra donde iban. Gracias, Señor, por tu santa palabra. Este capítulo, esta narración viene después de que Jesús alimentara a los 5,000, que es el único milagro, por cierto, que se citan en los 4 evangelios. Y después de esa predicación, con el furor que desencadenó en la población buscando a Jesús, lo cual era incompatible con el ministerio y todo lo que tenía Jesús por delante, ellos descendieron al borde del mar de Genesaret para dirigirse a Capernaum, que quedaba al otro extremo. Pero Jesús no estaba con ellos, y cuando ellos se embarcan y navegan una distancia que es aproximadamente la mitad de una orilla a la otra, en medio del mar, les llega esa tormenta y esos vientos huracanados, y sucede este evento. Nuestra vida es como un viaje hacia Capernaum, hacia un destino que en ocasiones es incierto, o que se acompaña muchas veces de tormentas imprevistas, oscuras tragedias, pérdidas que nos llenan de dolor y tristeza y frustración. Muchas veces no podemos ver en medio de la oscuridad los obstáculos que nos están acechando, que nos rodean. Y en momentos de tormenta sentimos que el naufragio y la desesperanza llegan a nuestras puertas. En la mañana del 2 de julio de 1961, el escritor estadounidense y premio Nobel y premio Pulitzer de literatura, Ernest Hemingway, a primera hora se levantó de su cama donde dormía con su esposa, se metió el cañón de su escopeta en la boca y apretó el gatillo. El famoso y brillante escritor de obras como Por quién doblan las campanas, El viejo del mar y Adiós a las armas, gran deportista, amante del boxeo, de las corridas de toros, la caza, la vela, el deporte a vela y la fiesta, sin dejar ni siquiera un solo mensaje y sin tener aparente motivo, se había suicidado.
Los psiquiatras que estudiaron el caso creen que debajo de esa fachada de fortaleza, hipermasculinidad y de una gran personalidad arrolladora, se escondían trastornos mentales, traumas infantiles, miedos y tendencias suicidas. Más recientemente, la cantante Whitney Houston, el chef Anthony Bourdain, que todos llegamos a ver sus programas en televisión, el actor Robin Williams, el pintor Vincent Van Gogh, están entre los suicidas recientes más conocidos. El primer suicidio de la historia se dio unos 500 años antes de Cristo y se trata de Periandro, un filósofo que integraba un grupo de pensadores insignes que fueron los precursores del pensamiento filosófico griego que veríamos 300 años o 400 años después. Muchos suicidios se producen impulsivamente en momentos de crisis que disminuyen la capacidad para enfrentar los problemas de la vida, como problemas financieros, rupturas sentimentales, dolores, enfermedades crónicas. Además, las experiencias relacionadas con conflictos, desastres, violencia, abuso, sensación de aislamiento, todos son eventos que están estrechamente ligados a conductas suicidas. Tener fama y dinero puede ser el sueño de muchas personas, pensando que así podríamos ser más felices. Sin embargo, muchos son los casos de personas ricas y célebres que terminan su vida de esta forma trágica. Algunas de esas celebridades acaban en el mundo de la droga, otros con serios trastornos psicológicos y otros, como los ejemplos que acabamos de ver, forzando su propia muerte, porque son incapaces de seguir soportando el sufrimiento que la mayoría de las veces escondemos en nuestro corazón. De hecho, la cantidad de personas famosas que terminan sufriendo gran malestar a pesar de su riqueza es muy elevada. La idea de que el dinero y la fama van acompañados de felicidad queda en duda si hacemos una revisión de esa cantidad de personas célebres que han sufrido depresión o que se han suicidado. Parece que el poder económico y la fama rápida son más bien creadores de nuevos problemas muy serios en la vida de las personas. Y si nos hacemos la idea que es una larga vida acumulando frustraciones y tragedias, veamos que ese grave mal, como el suicidio, entre adolescentes ha tenido un aumento dramático en todo el mundo. En los Estados Unidos, cada año miles de adolescentes se suicidan. El suicidio es la tercera causa de muerte más frecuente en jóvenes entre 15 y 24 años. Y es la sexta causa de muerte entre niños entre 5 y 14 años. Los puntos que vamos a tratar hoy son: ¿de qué nos salva Jesús? ¿Por qué Jesús puede salvarnos del mundo de tormentas y tinieblas en que vivimos? ¿Y cómo puede Jesús salvarnos? Jesús nos salva del pecado, porque el pecado es el problema fundamental de la raza humana. Génesis 3:17 dice: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. La mujer pecó por actuar independientemente de su marido, despreciando su guía, protección y consejo. El hombre le dio espaldas a Dios, abandonando su papel de rector, y prefirió seguir el consejo de su mujer, desobediendo a Dios al comer el fruto que estaba prohibido. Abandonó su papel de rector. Los roles que Dios le había dado a la primera pareja humana fueron invertidos, y esa inversión de roles en la pareja humana todavía produce alteración y está produciendo todavía graves daños a la familia humana.
Ese acto de desobediencia de Adán produjo gravísimas consecuencias que distorsionaron todo el universo, la perfecta creación de Dios. Y eso todavía se está revirtiendo. Se introdujo el pecado en el mundo. Se introdujo la muerte física y las enfermedades. Se introdujo la muerte eterna o el infierno. Se introdujo la confrontación de los sexos que dificulta tanto el matrimonio. El trabajo se convirtió en una carga. En otras palabras, del Edén perfecto que Dios había creado y había dicho que era bueno en gran manera, llegamos a lo que es el mundo de hoy. Eso debe darnos una idea importante del poder deformador del pecado y lo que significa vivir separados de Dios. Esta idea es muy importante, está en Romanos 3, del 9 al 19, no lo busquen. Es muy importante porque nosotros, los cristianos, los que hemos confesado al Señor, estamos tan deslumbrados de la gracia que damos por alto, no consideramos el impacto y el poder del pecado. Y yo pienso que tal vez nuestra restitución como persona debe empezar por ver que el pecado que cometimos no fue contra nuestro padre, nuestro hijo, nuestro esposo, sino contra Dios, un Dios 3 veces santo. Y todo lo demás, toda la reconstrucción posterior se añade. El pecado nos define a toda la humanidad como una raza caída y afecta a todos, porque el pecado es la característica más importante de todo ser que nace. Corrompe la relación de todos los nacidos con Dios, con otras personas y con la creación, y lleva todo a la muerte. El pecado tiene impacto en toda nuestra constitución y toda nuestra existencia, y distorsiona, hermanos, cada aspecto de nuestro ser, cada aspecto de nuestro cuerpo y cada aspecto de nuestra alma. El pecado también afecta la capacidad del hombre para gobernar plenamente y su capacidad para someter a la creación. Solo un hombre justo, Jesús, puede tener éxito de forma perfecta donde Adán y la humanidad fracasamos. Únicamente el Hijo del Hombre puede revertir la maldición y afortunadamente podemos estar seguros que lo hará. El miércoles 4, mi Capernaum era el instituto docente de urología. Yo venía manejando a la forma como acostumbro, a muy poca velocidad. Y cuando crucé, yo había visto una moto, no pude darme cuenta que venía a tanta velocidad. Y el muchacho impactó su moto contra mi vehículo y el motorizado con la frente hundió el techo del carro y cayó dentro de mi vehículo. Yo me bajé buscándolo porque sabía que debía estar por ahí. Y todos dijeron, ¿está dentro? Y cuando me asomé, estaba con la cabeza hacia arriba, colgando en el asiento de atrás. Yo venía con mi hija en el asiento de adelante y para mí estaba muerto. De hecho, pensé en reanimarlo para que no se muriera en el carro, pero mi hija estaba en un estado de shock y no podía manejar, entonces me tocó seguir manejando. Fui directo, lo entregué en la clínica, fui a donde tenía que hacer, que era el frente, que tenía un acto quirúrgico que no podía ser sustituido porque no había tiempo para eso, y a la media hora, 40 minutos me devolví, y en resumen, el muchacho está en su casa, 2 días hospitalizado, una cirugía, y sucedieron varias cosas. Por ejemplo, espontáneamente, por llevar al muchacho, me llevé el carro. Preocupado por la moto del muchacho, llamé a mi yerno, al esposo de María Carlota, para que recogiera la moto. No fue intencional, lo cual creo que haría conscientemente hoy, pero al no haber ninguno de los 2 vehículos, no hubo levantamiento de tránsito, a pesar de que el choque fue delante de 4 policías. Y todo el mundo me dice, oye, qué bueno cómo te has transformado.
Estaba conversando con una hermana antes de esta predica y le decía, por fin puedo decir, la gloria es para Dios, pero no como una frase y un cliché. Hermano, o sea, no es fatalidad, yo no tomé ninguna decisión. Yo sentí en ese momento que era como que si cayó una patilla en mi vehículo. Sí, pasaron pensamientos para el hospital es más barato, cosas así. Pero no me manejé yo no hice nada. Y es que realmente cuando tú te entregas a Dios, su espíritu vuelve a ti, regenera tu espíritu y maneja tu vida. Y eso es posible en la medida en que nosotros dejamos que eso pase. Basándonos en eso que hemos visto, yo les invito a que a partir de este momento reevaluemos cada uno de los aspectos de nuestra vida. Nuestras relaciones con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros padres. Pensemos qué cosas, qué aspectos de eso de nuestra vida puede estar distorsionada por el pecado, que identifiquen esas áreas, sobre todo las que están alteradas por nuestro pecado. Ese es nuestro trabajo. ¿Cómo ha sido cambiado el mundo que añoramos hace años? Hacia donde nosotros iniciamos nuestro viaje, nuestro Capernaum. Evaluemos si aún estamos en medio del mar de Genesaret, atravesando una tormenta en una noche oscura, lejos y desviados del destino de un sueño que una vez tuvimos, para así poder reconocer cómo la separación de Dios nos ha conducido a estas tragedias y a estas circunstancias que nunca quisimos vivir. El segundo punto es ¿por qué Jesús? Solo en Jesús hay salvación. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Este verso se refiere muy puntualmente a la paz que desconocen los que aún no son salvos, los que no se han entregado a la obra de Cristo, los que no han reconocido sus pecados y se han arrepentido. Y se refiere a una calma, a esa calma que yo tuve, que no conocía su procedencia, que no estaba basando en mis controles, porque las personas que me han conocido, mi esposa puede dar fe de ello, mis hijos, yo siempre he sido una persona profundamente temerosa, y ese temor me ha llevado a querer tener control de todo lo que hago, de todas mis decisiones. Si hay algo que define mi temor, era yo cada vez que le daba al portón eléctrico de la casa pensaba que no iba a funcionar más. Ahora lleven ese temor a todas las áreas importantes que tenemos que tomar decisiones. Así vivía yo. Y como confrontándome con una situación diferente, no tuve que hacer ningún esfuerzo. Esa paz es la que garantiza este verso. Esa fue la paz que usa Dios para mantener unida a los miembros de su iglesia. Fue la paz que le puso en el corazón a todos los mártires de la iglesia en los primeros 100 o 200 años, donde los romanos, como los cristianos, se inmolaban alabando a Dios, dejaron de matarlo y entonces dijeron, bueno, ahora lo vamos a torturar. Y pasaban meses y años torturándolo, al punto que cuando los liberaban, las personas morían por las lesiones, para que pudieran renunciar a su fe. Y esos hombres, que hay testimonios importantes en la historia, tuvieron una paz que era de Cristo, que no es un intento voluntario, no es algo consciente, es el Espíritu Santo que mora en cada cristiano. El propósito de Dios para la salvación de los creyentes, esto es un aspecto interesante. Dios nos salva porque tiene un propósito redentor y a la cual nada ni nadie puede oponerse, y Él va a usar, eso se llama la providencia de Dios, va a usar hasta lo malo, como fue el rey persa que devolvió a Israel de Babilonia, o a Nabucodonosor. Ciro se llamaba ese rey. Va a usar hasta el malo para que su plan redentor se cumpla inexorablemente.
porque la salvación del pecador es un objetivo irrenunciable para Dios, pero no por el amor al pecador. La razón por la cual Dios va a unir cada vez más a su pueblo, a su iglesia, es para gloria de sí mismo. Ese es el motivo trascendental de la obra redentora de Dios. Llevarle gloria a Dios es la razón de nuestra existencia. Al hacernos conscientes de los grandes beneficios que disfrutamos de la salvación por la gracia inmerecida, somos impulsados a creer erradamente que el amor de Dios concluye finalmente en el hombre, nada más alejado de la realidad. La verdad es que Dios diseñó toda la historia redentora y la va a cumplir y la va a llevar a cabo en el Jesús, el Dios encarnado, como protagonista principal para la alabanza y gloria de su nombre. Eso está en Efesios 1:6. Y por honor a su nombre. Eso está en Ezequiel 36, 22 y 23. Y esto coincide con nuestro proceso de transformación y de santificación a través de las tragedias. Somos dados a pensar, somos dados a orar, primero porque Dios restituye nuestras tragedias. Y está bien, Él es nuestro Padre, Él quiere eso, es nuestro derecho, pero obviamos que si el destino de la raza es darle gloria a Dios y santificar a Dios, el primer y más grave pecado es contra Dios mismo. Dios es el Padre. Con su gracia nos salva del pecado y de la muerte a todos los que crean en Él. Escogió al Señor Jesucristo, su Hijo, el Dios Hijo, para rescatar a los elegidos mediante su encarnación como hombre. Por eso Dios vino al mundo en forma de Hijo y se encarnó en Jesús. Jesús, con su perfecta obediencia a Dios Padre como hombre, con su muerte que en la cruz sustituyó a su pueblo pecador, que somos nosotros, permitió pagar la pena por el pecado de los creyentes. Y luego el Dios Padre que diseñó ese plan, el Dios Hijo que lo ejecutó, enviaron al Espíritu Santo para que nos aplique todas las bendiciones y conquistas que tuvo Cristo en la cruz, todos los beneficios de la salvación, todos que fueron comprados por Cristo con su vida, crucifixión, muerte y redención. La razón fundamental para mantenerse en medio de la aflicción o de la persecución, como aquellos cristianos de la iglesia primitiva, es que la victoria de Jesús en el mundo garantiza esa paz y ese resultado final. Aunque en el mundo persiste el pecado y Satanás, el príncipe de las tinieblas, conjuga las cosas y las personas para que sucedan eventos, y legítimamente, porque antes de que Jesús viniera, Satanás tenía todo el derecho constitucional de hacerlo. Después del sacrificio y el ascenso en gloria de Jesús, ya es un ejercicio ilegítimo, y eso marca una diferencia. Ya Jesús, cuando concretó con su sacrificio, con todo, muerte, crucifixión, muerte y resurrección y ascenso, completó una victoria sobre todo el sistema de tinieblas y rebeldía y maldad que hasta ese momento reinaba en el mundo. ¿Cuál es el impacto de ese poder de Jesús que nos garantiza que podemos acudir a Él confiados? En 1885, cuando se celebraba el día de jubileo, que es el día o el año de la gracia del Señor, es una tradición judía muy hermosa. En una de las misiones inglesas de las islas Fiji, el reverendo James Calvert dijo que 50 años atrás, o sea, en 1835, no había ni un solo cristiano en las islas Fiji. 50 años después, en ese momento, no había ni un solo pagano. O sea, en 50 años, todas las islas Fiji se convirtieron en creyentes. Y con esa conversión se extinguieron el canibalismo de las islas Fiji, que los hacía tan conocidos,
con sus enemigos y entre ellos mismos, entre tribus rivales, y muchas costumbres bárbaras en el trato con las mujeres, etc. Cuando reconocemos que la salvación es un proyecto de Dios Padre, que lo consuma Jesucristo, el Dios Hijo, y que Dios Espíritu Santo por gracia nos la aplica en nuestras vidas con todo su beneficio, deberíamos dejar de pensar en recursos diferentes al Evangelio. Las soluciones que el hombre ofrece no solamente que son inefectivas, sino que nos van a conducir a destinos inciertos y poco seguros. Creer, por ejemplo, que el amor de una mujer, estoy hablando de mi caso, puede conducirte a una santidad que perdiste por tu promiscuidad en la juventud o en una relación pasada, solo va a añadir otro fracaso a tu viaje a Capernaum. Si tienes alguna adicción, algún pecado del cual no has podido librarte, este mensaje que estás oyendo es para ti. Te he presentado la única opción que tenemos para ser libre, que es hacerte esclavo del único hombre que quiere verte libre, que es Jesús. Te ruego que revises tu vida antes de que las tormentas y el mar agitado en que vivimos hagan naufragar tu balsa. Lo tercero y último punto que vamos a ver es cómo el Señor Jesús nos salva. Romanos 6, del 3 al 8 dice así, no lo busquen. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo de pecado sea finalmente destruido, a fin de que ya no seamos esclavos nunca más del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos en Él. Gracias, Señor, por tu sagrada palabra. La salvación, hermano, no es una obra humana. Los seres humanos no podemos salvarnos a nosotros mismos. Es una obra de Dios que ejecuta y la aplica Dios mismo. El Señor, prácticamente Él mismo, nos salva de su propia ira. Hubo un puritano que la mejor imagen que se le ocurrió para definir eso es el brazo de Dios contra el pecador y la otra mano deteniendo esa mano. Eso lo hace Dios, pero solamente Él lo puede hacer. El Padre nos escoge, el Hijo nos redime y el Espíritu Santo nos sella. Cristo fue levantado entre los muertos y sentado a la derecha del Padre en los lugares celestiales, donde gobierna todas las cosas por el bien de la iglesia. Los pecadores, gracias a eso, nos convertimos en su creyente al creer en Cristo y su obra. Eso es lo que nos da la conversión o bautismo en el Espíritu. Por eso hemos sido resucitados y sentados con Él en esos lugares celestiales donde Él está. La victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado conquistó para nosotros todas esas bendiciones espirituales que se anuncian en Efesios 1. El objetivo de Dios es reunir a su pueblo caído con su Redentor. Primera de Pedro 1, del 18 al 21. Su intención es que su pueblo escogido recorra el camino desde la muerte espiritual en el pecado hasta el perdón de los pecados en Cristo. Y así poder eliminar al final toda experiencia de pecado. Esa consumación perfecta va a ser cuando nos liberamos de este cuerpo pecador y podamos ser redimidos con un nuevo cuerpo que sea apto para estar en presencia permanente de Dios, que esté libre de las tendencias pecaminosas que hay todavía en nuestra carne. Solo así vamos a llegar a tener una relación cada vez más íntima con Dios. Si estamos unidos íntimamente con Cristo, la conquista de su muerte, con todos sus beneficios serán nuestros. Pero debemos entender que la fe que salva debe incluir tres cosas. La fe que
convierte a un pecador en un hijo de Dios que lo saca de las tinieblas a la luz, tiene que tener tres contenidos. Tiene que tener un contenido conocido por el pecador que se arrepiente, que es todas estas obras misericordiosas que hablamos de Cristo. Debe ser creído por el que se arrepiente, pero aún así no es suficiente, porque hasta los demonios conocen eso y creen en eso. Debe ser obedecida. Y si nosotros, hermanos, no somos obedientes espontáneamente, el cumplimiento de las normas no cubre, no satisface esa obediencia. ¿Qué debemos hacer? Orar para que el poder de Dios selle verdaderamente nuestra alma con su espíritu, y de ahí va a brotar la misma obediencia con que yo, en vez de ir al hospital, fui a la clínica. Inquebrantable es una película que está disponible en la red, que narra la vida de Josh McDowell, narra la juventud de Josh McDowell. Josh McDowell, por la gracia de Dios, tuvimos oportunidad de conocerlo. Él vino a Barquisimeto y a Caracas y presentó esa película, y la película es un contenido tan cruel, tan crudo, que él, la primera vez que la proyectó, tuvimos por gracia la oportunidad de estar presente, y él pidió que no la empezaran a proyectar hasta que él abandonó la sala. Básicamente, de la película cuenta la historia de abusos sexuales del encargado de una finca donde estaba su padre y su madre, y era el hombre de confianza de los padres. El padre era un alcohólico, le pegaba a la mamá, que era una besa por comida, se refugiaba en la comida, le pegaba con hebilla delante de Josh y sus hermanos. Josh más de una vez intentó matar a su padre, ahogándolo en el excremento del baño, y le hacía unos nudos que había aprendido para que si el papá se resbalaba, se ahogaba. Esa es la vida de ese muchacho. Cuando él crece en la universidad, como todos nos refugiamos en las cosas que nos ofrece la vida, y conoció un grupo de cristianos en la universidad, de los cuales él se burlaba porque ellos nos invitaban al evangelio, y los cristianos, en vez de hacer lo que casi siempre hacemos, que es discutir con argumentos humanos, le dijeron: pero prueba que Dios no existe. Y cada vez que él se acercaba, lo invitaban a eso, y él, en su prepotencia y orgullo, era un estudiante brillantísimo, decidió abandonar los estudios, y los recursos que había ahorrado para pagar la universidad los usó en un viaje a Europa para ir a todos los museos donde estaban guardados los manuscritos originales de los evangelios. Al final, inquebrantable, que es la historia de Josh McDowell, cuando se propuso probar que Jesús nunca existió, terminó en un recorrido que lo llevó cara a cara con el amor de Dios y su poder transformador. Él es pastor hoy, y todos sus hijos son pastores. Conclusión: no sé cuánto ustedes han remado en su viaje a Capernaum. No sé si se están acercando o su barca se está alejando. Pero si hoy sientes oscuridad, vientos de tormenta, que sientes que pueden hacer naufragar tu vida, te puedo decir que, igual que Jesús con sus apóstoles, Jesús se está acercando hoy a cada uno de nosotros. Recíbelo con alegría y confianza en tu barca, porque ese Jesús que vas a recibir en tu vida es Dios, para que Él te pueda llevar a la más grande y verdadera Capernaum, a la nueva Jerusalén, a su reino. Hoy podemos tener un nuevo comienzo de ese viaje, con Jesús a nuestro lado, con sus bendiciones con nosotros, y así cada viento de tormenta, cada noche de nuestro viaje y cada ola que nos choque no nos hará naufragar, porque Él no nos abandonará nunca. Siempre estará con nosotros, y con Él y con nosotros su paz y nuestra seguridad. Vamos a darle gracias a Dios. Señor,
Te damos gracias porque has permitido que esta iglesia perdure, porque has permitido que esta palabra tú la hayas inspirado y la hayas guardado hasta el día de hoy para reconstruirnos, para salvarnos. Te pedimos encarecidamente porque el poder, el conocimiento de esa palabra, el poder de los cambios en nosotros, nunca se aparte de nosotros. Reconstruye a todas las personas que estamos aquí y a los que no están, tráelos a tu casa. Que tu misericordia obre por cualquier instrumento que tú consigas. No para que venga a nuestra casa, que es nuestro más grande amigo, para que te adore, para que cumpla con la única razón de nuestra existencia, que es darte gloria y alabanza. Te pedimos, Señor, que a los líderes de esta iglesia nos cuides. Protégenos de nuestra soberbia intelectual, personal y la más fea de todas, Padre, la soberbia espiritual. No darnos cuenta de lo que somos nos lleva a creer que el mundo no es lo que es, pero afortunadamente podemos reconocer la crudeza y la realidad del pecado en nuestras vidas y en el mundo, porque tenemos a un Dios misericordioso, a un Dios 3 veces santo y poderoso, con un amor infinito por nosotros. Nosotros no necesitamos engañarnos, no necesitamos creer que somos mejores. Lo que Dios nos pide, lo que Jesús nos pide para obrar en nuestra vida, es que nos reconozcamos lo que hay en nuestro corazón, lo demás lo hace Él. Padre, te damos gracias, permite que cada una de estas palabras hayan llegado al corazón de las personas y que puedan ser de bendición toda esta semana.